Bueno, el título de la presentación que quiero dar hoy es Diseño de los tratamientos de inyección en materiales granulares de la formación Suretka. Bueno, mi nombre es Marta Chávez, con eh, tratamientos de inyección del medio, algunas características de las formaciones granulares. En este caso nos vamos a referir específicamente a la formación Suretka. Algunas consideraciones que se deben tener en cuenta para los tratamientos de inyección en estos materiales, consideraciones relacionadas con las características hidrogeológicas y algunas conclusiones. Bueno, para iniciar con algunos conceptos de lo que es inyección, bueno, ¿qué es la inyección de cemento? Es la introducción a presión de una mezcla de agua y cemento en rocas, estructuras civiles o en el contacto entre ambas para el relleno de fisuras o espacios vacíos, ¿verdad? Bueno, aquí el fluido que vamos a inyectar es lo que llamamos la lechada, ¿verdad? Que es una suspensión de agua y cemento que se solidifica. Y el objetivo es reducir la permeabilidad del macizo rocoso, homogenizarla, mejorar las propiedades geomecánicas del terreno, y lograr una consolidación, ¿verdad? Eso depende del objetivo para el cual se va a realizar el tratamiento. Bueno, aquí hay como una pequeñita animación para ilustrar un poco cómo es que se realiza la introducción de esa lechada en el medio. Y bueno, aquí vemos un terreno donde tenemos discontinuidades y lo que queremos es precisamente lograr una zona tratada mediante la introducción de ese fluido. Ok, bueno, aquí como les decía, tal vez nos vamos a referir específicamente a lo que son las inyecciones, perdón, de lechada. Sin embargo, actualmente pues también se puede encontrar la utilización de geles o incluso de morteros cuando, por ejemplo, se trata de zonas que tienen alguna fractura abierta, por ejemplo. Y como les digo, dependiendo del el objetivo del tratamiento, pues lo que vamos a perseguir es impermeabilizar, rellenar o consolidar ese medio, ¿verdad? Tiene actualmente muchas aplicaciones, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en lo que es el ICE, hay bastante experiencia en obras subterráneas, ¿verdad? Ligadas a los proyectos hidroeléctricos, empresas también, pero bueno, hay muchos colegas, de hecho, que trabajan en la parte de minería y actualmente pues también se ven muchos trabajos de este tipo en anclajes, digamos, para carreteras y cosas así. Bueno, ¿cómo se ve o cómo se hace proyecta una pantalla de impermeabilización? Bueno, por ejemplo, en el caso de una presa, esta sería, digamos, una de las configuraciones que puede tener esa pantalla de impermeabilización, desde galerías, por ejemplo, o también se pueden hacer tratamientos de preinyección al avance en obras subterráneas, como los túneles. Entonces, aquí tenemos, digamos, como una vista en planta, ¿verdad? Donde se eh, eh, diseña una plantilla de perforaciones para poder mejorar el medio y continuar con esa obra subterránea. Luego aquí un esquemita general del circuito de inyección, donde tenemos el tanque mezclador de lechada y lo que son las bombas, las mangueras que llevan esa lechada a la perforación. Y aquí, bueno, el packer o obturador, que también lo conocemos, ¿verdad? Para lograr el sello y introducir la lechada en el tramo que lo necesitemos. Bueno, aquí también hay algunas imágenes para ilustrar, bueno, generalmente lo que vamos haciendo es perforando huecos de ciertas longitudes y también es importante lo que son las pruebas de agua a presión, que ahí nos vamos a ir refiriendo a eso, ¿verdad? Que son las que nos van a ayudar a definir características importantes de los tratamientos, digamos como la presión, la dosificación de las lechadas, etcétera. Bueno, aquí igualmente, digamos, hay varios métodos que se pueden usar para esto, pero
Por ejemplo, podemos ir perforando tramos de 3 a 5 metros, se va haciendo el tratamiento en uno de esos tramos y después se reperfora y se continúa, ¿verdad? Otro concepto importante es el de cierre, que es lo que, bueno, al final queremos lograr, queremos ir reduciendo las aceptaciones, las cantidades de lechada que vamos incorporando al medio, y para ello se hacen o se diseñan una serie de perforaciones que van en etapas, ¿verdad? Y normalmente le llamamos etapa primaria, secundaria, terciaria, o incluso se podría requerir algunas otras etapas de verificación que se llaman, y esto, el distanciamiento entre cada una de esas etapas, pues se va o se define de acuerdo al objetivo del tratamiento. Ok, bueno, eso era así como algo muy rápido, digamos, de algunos conceptos de los tratamientos de inyección. Ahora, algunas consideraciones generales que tenemos que tener para el diseño de estos tratamientos. Bueno, por supuesto, las características geológicas, hidrogeológicas y geotécnicas del macizo rocoso, ¿verdad? Por acá tenemos una ilustración de, bueno, hay que tratar de hacer un mapeo, una identificación detallada de lo que son fracturas, discontinuidades, diaclasas, ¿verdad? La información estructural es muy importante. Y también, bueno, hacer perforaciones exploratorias, hay que hacer, ojalá, lo que se llaman cortinas de prueba, ¿verdad? Para poder definir con detalle el tratamiento, cuáles son los criterios de cierre, ¿verdad? Los tiempos de fragua de esa lechada. Y como les digo, bueno, las pruebas o las cortinas de prueba son muy importantes para ajustar todos estos parámetros. También muchas veces se diseñan las cortinas de drenaje como complemento a las pantallas de inyección, esto también en los casos de las presas. Y bueno, ¿cuáles consideraciones podríamos mencionar para lo que son los materiales granulares? Bueno, tal vez, ¿a qué llamamos el material granular? Bueno, pueden ser materiales o rocas de tipo sedimentario, de origen aluvial, con matrices de granulometría variable, depósitos recientes. Y cuando se trabaja con este tipo de medios, pues hay que tener en cuenta una serie de características, ¿verdad? Porque tienen algunas particularidades, ¿verdad? Que a diferencia tal vez de un macizo volcánico, de una lava, un intrusivo, digamos, pues tiene alguna dificultad mayor. Bueno, características litológicas como cuáles: porcentaje de matriz y bloques, el tipo de matriz, si es arenosa, si tiene contenido de arcilla, si hay presencia de lentes de materiales de diferente granulometría, estructuras sedimentarias, estratificación, pliegues, existencia de canales que pueden ser, por ejemplo, posibles pasos, eso es muy importante, identificarlo. Bueno, como hablábamos anteriormente, todo lo que son las características estructurales, los sistemas de fracturas. Esto porque a veces tiende a pensar que este tipo de rocas incluso no son inyectables, ¿verdad? Porque se hace tal vez una prueba puntual en un sitio y debido a que no presentó o presentó permeabilidades muy bajas o aceptaciones bajas, entonces podría pensarse que no es inyectable. Sin embargo, hay que identificar esas fracturas porque es ese tipo de estructuras, tal vez sometidas a una presión, ya sea, por ejemplo, en el caso de una presa, por el embalse o en una estructura particular que queramos evaluar, pues puede presentar alguna dificultad en el futuro. Y con la dificultad para los que les ha correspondido trabajar en este tipo de formaciones, de que si estas fracturas no están muy abiertas, pueden ser menos evidentes, ¿verdad? Son más difíciles de identificar, de interpretar, y por eso es importante llevar a cabo pruebas, digamos, de permeabilidad inducida, buscar estructuras de canales, en fotos aéreas, digamos, todo eso que pueda ser alguna evidencia de presencia de estructuras en campo. Bueno, en cuanto a las características hidrogeológicas, que es muy importante saber el modelo hidrogeológico del sitio. Bueno, por supuesto, la conductividad hidráulica, aunque aquí también nos vamos a referir al concepto de permeabilidad inducida por el tipo de prueba, digamos, que se usa para, por ejemplo, las presas, ¿verdad? El nivel de las aguas subterráneas, la dirección de flujo,
identificar esas zonas que puedan tener, como les digo, una mayor conductividad y que puedan tener o relacionarse con zonas de mayores aceptaciones de lechadas. Bueno, aquí tal vez particularmente me voy a referir a la formación Suretka y específicamente en la planta hidroeléctrica Reventazón. Bueno, tal vez algunos datos muy rápidos del proyecto. Se ubica en la cuenca media del río Reventazón, aprovecha el potencial energético entre las cotas 265 y 120 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, este es un proyecto que tiene una potencia instalada de 300 megas. Es una presa de enrocado con cara de concreto que tiene una altura de 130 metros. Bueno, se ubica en el cantón de Siquirres, ¿verdad? Que hay un pequeñito mapa de ubicación y esta es una vista panorámica del proyecto que entró en operación en el año 2016. Bueno, aquí se puede observar la presa, que es de enrocado, por acá está el vertedor de excedencias, los túneles de desvío, descarga de fondo. Bueno, aquí la formación Suretka se encontró en el sitio de presa del proyecto. Y bueno, esta formación ha sido descrita por varios autores. También, bueno, aquí ustedes van a ver referencias de varios colegas muy destacados que han hecho trabajos de geología, de tratamientos de inyección, a lo largo de todos los años de investigación, factibilidad y construcción del proyecto. Ahí los van a ver referidos. Entonces, está descrita como un conjunto de conglomerados y areniscas de origen fluviocontinental del Pleistoceno. Específicamente en el sitio de presa se encontró este conglomerado compuesto litológicamente por bloques, cantos de origen volcánico en su mayoría, una matriz arenosa de fina a gruesa. Se logró identificar presencia de lentes de arenas finas a medias, poco consolidadas, también algunas capas de todas retrabajadas. Y bueno, se logró identificar algunas fracturas de tipo abierto, cerrado, con orientaciones preferenciales noreste y noroeste. Y bueno, tal vez aquí lo que vemos es una fotografía precisamente donde, bueno, se observan bien los bloques del conglomerado en la matriz y estos lentes arenosos, ¿verdad? Aquí hay un mapita geológico del sitio de presa. Todas estas partes acá que se ven como de color anaranjado corresponden al conglomerado. Y bueno, la permeabilidad de esta roca es primaria y secundaria por discontinuidades, se considera como una roca blanda. Y bueno, el propósito aquí de la cortina de inyección era reducir la permeabilidad del macizo, la posibilidad de pérdida del agua del reservorio, ¿verdad? Que esa es una parte importante en todas las represas. Y la posibilidad de erosión interna de la fundación y materiales del cuerpo de presa, también para consolidar rocas que estuvieran fracturadas, rellenar oquedades, etc. Bueno, ¿cuáles premisas generales siguieron estos tratamientos de inyección? Bueno, se diseñó de acuerdo al tipo y características de la presa, que como les dije es una presa de enrocado. También el gradiente hidráulico que genera el embalse, la litología del medio, ¿verdad? Bueno, al tratarse de un proyecto de generación hidroeléctrica, toda esa parte de carga máxima del agua, pues es importante, ¿verdad? Para considerarla en el tratamiento. Y bueno, aquí también hay una fotografía donde se observa en las etapas de investigación del proyecto algunas de esas fracturas que fueron identificadas en los márgenes del río Reventazón. Y bueno, ¿cuáles consideraciones podemos relacionar con las características hidrogeológicas? Que aquí es muy importante, ¿verdad? A pesar de que esto es un tema tal vez como, digamos, más aplicado, pero tiene total relación con la parte de hidrogeología. Aquí se definió la existencia de un acuífero libre regional en el conglomerado de la formación Suretka. Y los niveles de agua estaban pues bastante, o se relacionaban bastante con el nivel del río. La dirección del flujo era en este-oeste y con gradientes hidráulicos bajos, bueno, como les digo, bastante relacionados con el nivel del río. Este acuífero es de tipo continental y bueno, algunas pruebas que se hicieron de permeabilidad inducida daban permeabilidades de baja a moderado con valores del orden de 10 a la -5.
centímetros por segundo. Bueno, aquí hay un cuadrito donde se ven algunos de esos resultados, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, es pruebas que se hicieron en una de las márgenes, ¿verdad? Pero se hicieron mucha más cantidad de pruebas, digamos, para lograr establecer esos valores. Y bueno, algo muy importante, y por qué nos referimos a la permeabilidad inducida, es que es muy importante para este tipo de proyectos identificar los efectos que se pueden ver en esas pruebas. Y uno de esos efectos importantes es el de lavado, ¿verdad? Porque esto permite ver, digamos, dónde se pueden dar esas zonas donde se den rellenos de diaclasas o movimientos de bloques, ¿verdad? Que posteriormente se pueden relacionar también con zonas de altas aceptaciones, de lechadas. También, digamos, otra de las cosas importantes de trabajar, digamos, en este tipo de formaciones es que cuesta mucho tener áreas representativas, ¿verdad? Porque la existencia de estos canales, ¿verdad? De bloques de diferentes tamaños, etcétera, dificulta un poco tener como un modelo muy homogéneo, por así decirlo, ¿verdad? Y por lo tanto, para el planteamiento del diseño, pues esto puede ser todo un reto, ¿verdad? Tener esas áreas representativas. Se quiere en estos casos prevenir también la tudificación, el efecto de tudificación, que es importante en lo que son presas de tierra o de enrocado. Y cuando se presenta ese efecto de lavado, es importante precisamente la impermeabilización y reforzamiento del macizo por medio de lechadas. Aquí también hay algunos ejemplos del parámetro, por ejemplo, de presión, que también se define pues, a través de estas pruebas de permeabilidad inducida. Bueno, aquí también se hicieron a diferentes profundidades y en diferentes ubicaciones de acuerdo a donde estaban ubicadas las obras del proyecto. Bueno, otro aspecto importante es la identificación de varios horizontes o niveles de agua, donde hay zonas de pérdidas que se determinaran, por ejemplo, en el proceso mismo de las perforaciones, discontinuidades geológicas como fallas y fracturas, ¿verdad? Que ya lo hemos mencionado. También, bueno, es importante considerar estructuras de cierre, por ejemplo, alguna barrera geológica que se dé donde hayan zonas de mucha menor permeabilidad. Y en los casos de presencia de obras que tienen un embalse, pues el gradiente hidráulico crítico también es un factor importante a definir. Bueno, aquí también se da una interpretación de las unidades hidrogeológicas en el sitio de presa, donde, bueno, acá tenemos la ubicación del conglomerado y con los niveles de agua subterránea muy similares al nivel del río Reventazón. Y aquí, bueno, también hay unas imágenes donde se observa, por ejemplo, esto es una galería de exploración del proyecto, cómo se observa ese conglomerado. Aquí también en un corte, uno de los taludes. Y bueno, también una vez que se han identificado esas zonas donde hay presencia de fracturas, por ejemplo, ¿cuáles premisas se pueden seguir? Bueno, hay que hacer algunos diseños que permitan plantear líneas de consolidación y de impermeabilización. Para esto, bueno, aquí hay un pequeñito ejemplo de lo que se llaman diseños en tres bolillo o pata de gallo, ¿verdad? Que lo que se hace es plantear, en el caso de los túneles, como tipo abanicos, ¿verdad? De perforaciones, donde como que se trata de interdigitar las etapas del tratamiento de inyección, precisamente para tratar de sellar esas zonas de fractura. Y esto es importante porque la comunicación vertical que puedan generar, ¿verdad? Estas fracturas con el agua, por ejemplo, en el caso de un embalse, pueden ser bastante perjudiciales para las obras, ¿verdad? Pueden provocar incrementos súbitos y concentrados de caudal en un punto específico. Bueno, aquí lo que está es una muestra en 3D de la cortina de impermeabilización. Esta sería el cuerpo de la presa. Entonces es como para que veamos un poco cómo se planteó en el caso del proyecto Reventazón esta cortina desde las galerías. Bueno, otros criterios a considerar
es la dirección de los agujeros de inyección y la inclinación de la cortina, que va a depender mucho, ¿verdad? De la orientación e inclinación de los sistemas de juntas, también de los requerimientos de la perforación, ¿verdad? Esto, o sea, cuál es el tipo de maquinaria que se está utilizando y cómo se puede colocar. Es deseable que las perforaciones sean orientadas para interceptar el máximo número de fracturas y fisuras. Y también el espaciamiento entre las perforaciones depende de la ubicación de esas zonas identificadas de mayor permeabilidad a partir de pruebas de campo. Aquí también hay otras imágenes con pues algunos ejemplos, en este caso lo que llamamos abanicos de inyección, ¿verdad? Que muchas veces pues sirven como para unificar entre etapas de la misma cortina de inyección o para tratar un punto específico. Bueno, y aquí lo que traía era también algunas imágenes de cómo se ve estos tratamientos, ¿verdad? Porque en las cortinas de inyección, bueno, se llega a hacer mucho trabajo, ¿verdad? Pero a veces ese trabajo no se ve. Entonces, bueno, precisamente los núcleos de perforación permiten verificar hasta dónde ha penetrado esa lechada, ¿verdad? Entonces, aquí hay algunos ejemplos de cómo se puede ver esos rellenos de esas fracturas o ese relleno, digamos, a veces en las zonas de matriz. Esto, por supuesto, bueno, hay técnicos, en el caso de Elisa hay varios técnicos bastante especializados en estos trabajos y logran identificar todos estos tramos, ¿verdad? Y se hace la identificación con el número de la perforación, la etapa a la cual, digamos, si es una etapa primaria, secundaria o terciaria, y la profundidad a la cual se encontró. Aquí otras imágenes, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, aquí hay una fractura que se logró rellenar, ¿verdad? Tiene en este caso un espesor de unos 2 centímetros. Igual aquí otras imágenes, tal vez en algunas no es muy evidente, pero sí se busca este tipo bueno, se trata de corroborar, ¿verdad? Esto es importante a lo largo del tratamiento. Bueno, y tal vez como algunas conclusiones, bueno, que es importante conocer a detalle las características de la roca, su granulometría, las características de la matriz, cementación, realizar los ensayos, ¿verdad? Que permitan ajustar los parámetros y los detalles de el tratamiento, hacer un mapeo a detalle de las fracturas, de su distribución y tal vez, bueno, el detalle, digamos, más importante que quería puntualizar aquí es el conocimiento del modelo hidrogeológico conceptual, ¿verdad? Esto nos va a permitir identificar las zonas de flujos preferenciales, existencia de niveles freáticos, gradientes hidráulicos, etcétera. Todos esos son básicos para la definición del diseño, perdón. Y que muchas veces, pues en este tipo de formaciones es un poco más difícil, tal vez, la identificación de esas fracturas, hay que hacer un mapeo geológico detallado. Y que también, pues, esas zonas de altas aceptaciones pueden presentarse de manera aleatoria, lo que hace más difícil tener esas áreas representativas, pero bueno, ese trabajo de campo y las pruebas son vitales. Y es importante identificar efectos de lavado y posibles zonas de tubificación, ¿verdad? Y bueno, yo creo que eso era de lo que les traía para el día de hoy. Muchas gracias de nuevo por la invitación y por su atención. Gracias, Marta, a usted por esta charla tan importante sobre los sistemas de tratamiento de inyección en materiales granulares. Hay un par de preguntas en el chat, pero tal vez se puedan unificar, no sé, para no atrasarnos, porque tenemos la charla con la doctora Kathy Ryan pronto. Dice, si solo se realizaron pruebas de Luyon a presión, no se realizaron pruebas a cargas hidráulicas bajas. Sí, también se hicieron mayoritariamente pruebas de Luyon, ¿verdad? Pero sí se hicieron en algunos puntos también pruebas de permeabilidad a gravedad, bueno, usando, por ejemplo, ensayos Lefranc. Eso sí se aplicaron en algunos sectores, pero sí fue mayoritariamente pruebas Luyon.
Y la última pregunta dice, ¿los estudios de permeabilidad inducida se hicieron en la totalidad de la cortina o solamente en el paño de prueba? Pregunta Nancy. Se hicieron en toda la cortina, durante incluso las etapas constructivas del proyecto, sí se realizaron. En la cortina prueba que se hizo durante la etapa de investigación también, pero sí se hicieron en la totalidad. Muy bien, muchísimas gracias, Marta, por su presentación, su tiempo, su anuencia a participar hoy con nosotros.